Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Foro Santander, la Fundación Viva y a la OLACID por la invitación para venir a hablar sobre este tema tan importante en nuestro país, en momentos en que estamos viviendo una oleada de alza en el crimen relacionada con el narcotráfico. Más adelante vamos a ver en la exposición cómo estamos. El 2015 fue el año más violento, por lo menos en materia de homicidios, en las últimas décadas. Y como estábamos viendo antes de que empezara la conferencia, los titulares que se presentaban en la pantalla, viendo cómo el tema del narcotráfico cada vez acapara más los titulares en nuestro país, en materia de homicidios, en materia de incautaciones, en materia de penetración absoluta de este flagelo en nuestra realidad nacional. El tema del narcotráfico empieza a adquirir una naturaleza espeluznante en nuestra región, particularmente a partir del 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón, en diciembre del 2006, decide lanzar una guerra sin cuartel contra el crimen organizado en ese país. Tampoco podemos ser ingenuos y decir de que Felipe Calderón es el responsable por la guerra contra las drogas en América Latina. Este es un fenómeno que venía ocurriendo por décadas, e incluso en el mismo México venía ya gestándose esta batalla intestina entre las diferentes organizaciones criminales. Antes, en los años 80, el tráfico principalmente de amapola, de heroína y de marihuana y un poco de cocaína hacia Estados Unidos, que se hacía a través de México, era controlado básicamente por una gran organización criminal que era controlado por un ex policía. Este ex policía Gallardo terminó dividiendo su imperio en varios carteles cuando empezó a ser presionado por las autoridades. Había mucha complicidad en ese entonces entre los gobiernos del PRI y el crimen organizado. A finales de los 80, la administración Reagan y la administración Bush empiezan a presionar a México para que haga algo sobre ese tráfico de drogas. Entonces, el padrino, como se llamaba el jefe de esta gran organización criminal, divide entre sus lugartenientes el tráfico de drogas, le da al Chapo Guzmán el control de lo que eventualmente sería el cartel de Sinaloa. Luego se crea el cartel de Juárez, se crea el cartel de Tijuana con los hermanos Arellano Félix, y tarde o temprano estos carteles, que en un principio eran socios, que fueron en su momento parte de una sola estructura criminal, empiezan a luchar unos con otros y el Chapo Guzmán fue el primero que lanza esta batalla contra el cartel de Tijuana en 1992, 93 más o menos. Y esta lucha entre carteles empieza a crecer en niveles de violencia a lo largo de los 90 y principios de los 2000. Sin embargo, Felipe Calderón llega al poder en México en diciembre del 2006 con todo el cuestionamiento de la manera en que fue electo, con menos de un 0.5% puntos porcentuales de diferencia en el voto con Manuel López Obrador. Y bueno, hay muchas especulaciones del por qué Felipe Calderón lanza esta ofensiva contra los carteles. Una es de que él necesitaba hacer un statement, ¿verdad? Una declaración de que él era el presidente mexicano. Lanza al ejército a ciertos estados mexicanos donde había fuerte infiltración de los carteles, y podemos ver el resultado. Podemos ver cómo las muertes por homicidios relacionados con el narco empiezan a aumentar a un nivel espeluznante. Han caído un poco en los últimos años. Sin embargo, nuevamente en este 2016, no están los datos finales del 2016, han ido en aumento otra vez. El crimen de narcotráfico está aumentando de una manera sustancial. Estas cifras, por supuesto, yo sé que hay mucho detalle en los números. Aquí 7.722 hay que verlos con un gran asterisco, ¿verdad? La manera en que se lleva estos conteos no es necesariamente muy clara. En cierto momento incluso la administración de Felipe Calderón decidió dejar de reportar
los homicidios relacionados al narco. Fue la prensa la que tuvo que llevar sus propios conteos, y bueno, sabemos que la prensa también así ha tenido que incurrir en autocensura, porque los carteles han empezado a atacar de una manera sistemática a los medios de comunicación, principalmente los periódicos regionales en México. Pero bueno, de aquí podemos ver el impacto que esta guerra contra las drogas tan solo en México ha tenido. Estamos hablando de 95,000 muertos solo relacionados con el narcotráfico en México desde el 2006 al 2015. La tasa de homicidios, aquí podemos ver exactamente el efecto que tuvo el despliegue del ejército en las calles de ciertos estados mexicanos. La tasa de homicidios mexicana venía cayendo sostenidamente desde mediados de los 90 y se dispara de una manera impresionante en tan solo unos 3-4 años. Ha caído un poco, pero otra vez vemos que va en aumento en los últimos meses. Este gráfico todavía es más claro, es por supuesto hasta el 2012, pero refleja exactamente el impacto que tuvo el despliegue del ejército y los operativos militares en los estados que fueron intervenidos por el ejército mexicano, que fueron Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Aquí podemos ver exactamente que sí ha habido un aumento del crimen general en México, pero ha sido los estados donde ha habido una intervención militar directa en donde se disparó la violencia. Parece contraproducente entonces que si el objetivo de la intervención militar era combatir el crimen del narcotráfico, combatir la violencia, más bien ha sido contraproducente. Se ha desatado una guerra campal, no solo entre las fuerzas del orden y las organizaciones criminales, sino que también entre las mismas organizaciones criminales de México. Y es ahí entonces donde ya estaban de por sí luchando, pero se crea una dinámica en donde los éxitos en la guerra contra las drogas son relativos. Cada vez que se decapita una organización criminal, más bien se genera más violencia, porque eso crea un vacío que trata de ser llenado por otras organizaciones criminales. Entonces, cuando cae el líder del cartel del Golfo, eso genera no solo la oportunidad para que los Zetas puedan moverse a tratar de controlar territorios que han sido desocupados, sino que dentro de las mismas organizaciones decapitadas, las diferentes facciones empiezan a luchar contra sí. Es una lucha de todos contra todos, en donde socios un día se convierten en enemigos mortales al otro, y donde luego enemigos mortales se convierten en socios estratégicos a unas pocas semanas. Lo que sí podemos ver claramente es que la intervención del gobierno mexicano ha hecho las cosas terriblemente peor. Esta es la última división territorial de los carteles en México. Vemos que el cartel de Sinaloa, que es la Federación de Sinaloa, porque no solo es el cartel de Sinaloa, sino que hay otras organizaciones que trabajan para el cartel de Sinaloa, como la organización Beltrán Leiva, en demás controlan el oeste mexicano. Es la organización que más tráfico de drogas realiza hacia Estados Unidos, liderada hasta hace poco por el Chapo Guzmán. Todavía no sabemos exactamente hasta qué punto el Chapo Guzmán puede todavía incluso manejando su emporio. El hecho de que la violencia ha aumentado desde la captura del Chapo Guzmán puede ser entonces una señal de que él ya no está al mando, y de que efectivamente estamos viendo entonces luchas dentro de la Federación de Sinaloa. Luego estaban los Zetas, que es la organización más violenta. Los Zetas eran una unidad especial del ejército mexicano que fue contratada por el cartel del Golfo que se ubicaba en esta zona de Reynosa. Cartel del Golfo, temiendo los embates del Chapo Guzmán, contrata una unidad élite del ejército mexicano para que fuera su ejército básicamente. Y los Zetas llevaron entonces la violencia en México a niveles espeluznantes. Ya pasamos de ver simples tiroteos a ver decapitaciones, a ver torturas y a ver todo tipo de crímenes grotescos en esta lucha entre los carteles. Para mala suerte de los líderes de carteles del Golfo, los Zetas de repente descubrieron que eran muy poderosos y que podían entonces convertirse en un cartel por su propia cuenta. Declararon la guerra
al cartel del Golfo. El cartel del Golfo, que era enemigo del cartel de Sinaloa, se termina aliando al cartel de Sinaloa para combatir a los Zetas. Entonces, para que ustedes vean más o menos la clase de desmadre que hay en México. Y últimamente están saliendo nuevos carteles en la zona de Guadalajara. El cartel de la nueva generación es uno de los carteles nuevos que están saliendo. Está también la familia michoacana, que es un culto religioso bastante extraño que trafica drogas, los caballeros templares, entre otras organizaciones. Es una dinámica extremadamente fluida y en donde nuevamente la participación del ejército mexicano descabezando algunos carteles más bien termina elevando los niveles de violencia en ese país. Pero bueno, así como vemos de que en México la situación en términos de seguridad se ha deteriorado muchísimo en la última década, si nosotros comparamos México con Centroamérica, vemos que incluso México se ve de una manera relativamente favorable. En el 2014 las Naciones Unidas publicaron un informe mundial de homicidios. Y por supuesto que este informe mundial de homicidios lo que hizo fue analizar los niveles de violencia alrededor del mundo. De una manera curiosa, este informe mundial de homicidios encontró que 8 de los 10 países con las mayores tasas de homicidio del mundo se ubicaban entre Colombia y Estados Unidos. Es decir, entre la ruta de la cocaína desde los Andes hacia el principal mercado de consumo, que es Estados Unidos. Y por supuesto que Centroamérica, el Triángulo del Norte, destaca de una manera impresionante en esta ecuación. No estamos tampoco en una posición de achacar un 100% los niveles de violencia de Centroamérica al narcotráfico. También hay un fenómeno nada despreciable que se llama las pandillas, las maras. Y bueno, el nivel de complicidad entre los carteles y las pandillas todavía es una materia de estudio. Se especula que las pandillas han servido de socios para los carteles en cuanto al narcomenudeo en estos países. Es una alianza frágil. Mucha gente teme que eventualmente las pandillas puedan hacer lo que hicieron los Zetas, ¿verdad? Y desafiar el poder de los carteles en estos países, en estos territorios. Así que es una cuestión de estudio. En El Salvador ciertamente hemos visto que ha alcanzado la violencia a niveles espeluznantes, principalmente desde la caída de una tregua entre la Mara Salvatrucha y la Mara y la MS-18. En El Salvador, en Honduras y Guatemala ha caído un poco la tasa de homicidios, pero no necesariamente, muchas veces estas caídas de homicidios hay que verlas con cierta lupa. Por ejemplo, la ciudad de Juárez, en la frontera con Estados Unidos, fue el epicentro de la violencia por la batalla campal que estaban sosteniendo en ese momento el cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, con el cartel de Juárez. Bueno, los niveles de violencia en Ciudad Juárez han caído de una manera dramática en los últimos años, y no es porque la droga desapareció de la ciudad, simplemente es porque el cartel de Sinaloa ganó la guerra y ahora controla esa ruta. Entonces, cuando hay caídas en el crimen, tampoco es que hay una situación de que la guerra contra las drogas desapareció o que fue ganada, simplemente es de que la hegemonía de una de estas organizaciones criminales terminó de consolidarse. Y bueno, vemos en Costa Rica la situación preocupante que está desarrollándose en los últimos 10 años. Durante la administración Arias vimos un descuido absoluto de la materia de seguridad, al punto que nos pusieron de ministra de seguridad a una exprofesora de estudios sociales pensionada, y vimos que en ese momento el país alcanzó sus tasas de homicidios más altos de tiempos recientes. La administración de Laura Chinchilla hizo un buen trabajo en materia de seguridad, pero vemos que nuevamente este gobierno ha descuidado este apartado de una manera significativa, y vemos que de este crimen, y es más, si nosotros vemos las estadísticas de homicidios del OIJ, veremos que la proporción de homicidios que pueden ser achacados al crimen organizado, y es muy difícil a veces saber discernir cuáles son homicidios que son causados por el crimen organizado, pero si empezamos a ver con lupa, veremos que la proporción de homicidios que probablemente es cometido relacionado al tema de las drogas
está en aumento. Más o menos, según las últimas cifras que yo vi, más o menos estamos hablando de un poco más del 30%, entre 30 y 40% de los homicidios de los últimos años se pueden achacar tal vez al fenómeno de el crimen organizado. Ahora bien, vemos que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso miserable en materia de violencia. Ha traído más violencia a México, ha traído más violencia a Centroamérica, nos ha convertido en la región del mundo con las tasas de homicidios más altas del planeta. ¿Qué hay del lado de la oferta? ¿Está teniendo resultado esta estrategia? ¿Está logrando su objetivo de que la droga no llegue a Estados Unidos? Bueno, veamos los mismos números de las Naciones Unidas y del mismo gobierno de Estados Unidos sobre la producción de cocaína en la región andina. Roberto mencionaba anteriormente el fenómeno del globo, como se le llama, que es una característica muy propia de la lucha antidrogas. Cuando usted aprieta en un lugar, usualmente el crimen organizado y las rutas de producción y las rutas de tráfico se van a otra parte. Y esto lo demuestra muy bien. Aquí pueden ver ustedes la producción potencial de cocaína en los Andes. Vemos que Colombia no era el mayor productor de cocaína a inicios de los 90, sino que era Perú. Bueno, llega Fujimori y Fujimori empieza a apretar la producción de cocaína en ese país y vemos que entonces la producción de cocaína cae y es Colombia el que toma el liderazgo en materia de producción potencial. Luego llega Uribe y Uribe empieza a presionar y luego vemos que es Perú el que nuevamente se convierte en el principal productor de cocaína. Ahora las FARC le han puesto otra vez al negocio y vemos que Nueva Colombia nuevamente se ha vuelto a convertir en el principal productor. Ha habido variaciones en la producción de potencial de cocaína, pero si vemos en el 2015, según números del mismo gobierno de Estados Unidos, la producción potencial de cocaína en el 2015 básicamente se encuentra en el mismo punto de 1999, 2 años antes de que se lanzara el Plan Colombia. ¿En qué se gastó entonces toda esa plata? ¿Para qué fue todo ese esfuerzo? Exactamente, no ha disminuido en lo más mínimo la producción de cocaína en ese país. Bueno, y esto es una cuestión de oferta y demanda. Quizá de todos los gráficos que yo les voy a enseñar a ustedes, este es el gráfico más revelador. Si ustedes tienen un mercado, oferta libre, donde no hay precios regulados, como es el mercado negro, la oferta y la demanda determina el precio de un producto. Si un precio de un producto está cayendo, eso es un indicador de que la oferta de ese producto está aumentando. Si nosotros vemos el precio del gramo de cocaína al por menor, según las mismas Naciones Unidas, ha venido cayendo de manera significativa en las últimas décadas. Es decir, la cocaína se encuentra en su punto más barato en este momento, en 26 años, y eso es una indicación de que la cocaína sigue llegando a Estados Unidos y que toda esta estrategia, toda esta violencia, todos estos esfuerzos antinarcóticos, Plan Colombia, Plan Mérida, etcétera, no están teniendo mella en su objetivo último, que se supone es evitar la llegada de cocaína y de drogas al mercado estadounidense. Bueno, en los últimos años el gobierno mexicano ha tenido bastante éxito en su estrategia de decapitación. De hecho, en 16 meses, sin disparar un solo tiro, logró capturar a los líderes de los 3 principales carteles mexicanos: Mario Armando Ramírez Treviño, el líder del cartel del Golfo; Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa; y Miguel Ángel Treviño Morales, el líder del cartel de los Zetas. Bueno, por supuesto que la administración de Peña Nieto ha puesto mucho énfasis en resaltar los éxitos de su estrategia, a pesar de que después el Chapo se le escapó y lo volvió a capturar. Pero vea qué interesante, un informe que fue desclasificado del Departamento de Seguridad Doméstica de Estados Unidos, el Homeland Security Department, analizó los flujos de droga en un periodo de un año
tomando en cuenta las decapitaciones, no estas en particular, pero otras que ocurrieron durante ese periodo de un año en México. Y lo que trató este informe del gobierno de Estados Unidos es discernir si se podía ver una caída o un aumento o una variación general en los flujos de droga a Estados Unidos a partir de esta estrategia de decapitación. Y esta es la cita de ese informe del mismo gobierno de Estados Unidos. No hay un patrón perceptible que correlacione ya sea un declive o un aumento en incautaciones de drogas a raíz de la remoción de figuras claves de carteles. Es decir, el mismo gobierno de Estados Unidos admite que estas decapitaciones no tienen impacto discernible alguno en los flujos de droga que están llegando a Estados Unidos. Ya don Roberto mencionaba la naturaleza económica del negocio, y es que aquí está la trampa. Entre más exitoso se sea en la lucha contra el narcotráfico, más derrotado sale uno en esta guerra. Estos son números de un libro que acaba de salir, que es Narconomics, es el de Tom Wainwright. Tom Wainwright fue el corresponsal de The Economist en México y publicó un libro que se lo recomiendo, salió este año, se llama Narconomics, que es un análisis económico del fenómeno del narcotráfico. Y él presenta estos números. En Colombia, la cantidad de hojas de coca que se requiere para producir 1 kilo de cocaína cuesta aproximadamente $300. Cuando esas hojas han sido convertidas finalmente en 1 kilo de cocaína pura, vale $800 ese kilo de cocaína pura en Colombia. Cuando sale de Colombia y empieza su camino hacia el norte, ese kilo de cocaína aumenta ya a $2,200. Cuando llega a México, ya ese kilo de cocaína cuesta $12,000, $15,000. Cuando llega a la frontera con Estados Unidos, ya cuesta $20,000. Finalmente, cuando llega a su destino, en las ciudades de Estados Unidos, el kilo de cocaína pura anda aproximadamente los $78,000. Y luego este kilo se vende al por menor, se vende retail y se despurifica. O sea, es un kilo puro, se le meten harina, le meten un montón de cosas para sacarle más renta, y entonces el kilo puro se termina vendiendo en un volumen mayor, pero su precio al final termina estableciéndose más o menos en $122,000. La naturaleza de la prohibición es que el precio del producto final, como lo mencionó don Roberto, no depende de los costos de producción del producto prohibido, sino de su tráfico, sino de su transacción. ¿Qué ocurre? Tenemos el problema de que, como mencionó don Roberto, existen diversos estudios que demuestran que el consumo de drogas es inelástico. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo no varía significativamente aunque haya un aumento en el precio. Esto es un punto clave, porque la estrategia, se supone, es encarecer esto de tal manera que esté más allá del alcance de los consumidores y que la gente entonces diga, bueno, no vale la pena soltar $150 o $200 por 1 gramo de cocaína. Bueno, los estudios demuestran de que la gente no responde a los precios, principalmente porque es una cuestión, en algunos casos, de adicción. Entonces, cuando usted lo que está haciendo es aumentando el valor del producto sin afectar el consumo final, simplemente lo que está haciendo es aumentando el nivel de rentas, aumentando el valor del mercado. Y esto, por supuesto, que sirve de incentivo para los elementos criminales. Ya no estamos hablando de un producto que perfectamente se podría vender en $800, sino que estamos hablando de un producto que se podría vender en $122,000. Wainwright usa una analogía impresionante que me encanta, y es que la estrategia antidrogas de Estados Unidos significa parar esto lo más lejos de su frontera. Es curioso porque la violencia, toda esta violencia que vemos aquí, desaparece en el momento en que la cocaína cruza el Río Grande. Ya no hay decapitaciones, ya no hay luchas intestinas entre carteles, la droga existe,
porque no es que desaparece, pero somos nosotros los que estamos poniendo los muertos. Pero Wainwright pone énfasis en todos los esfuerzos de erradicación manual, por ejemplo, de siembras de coca, esfuerzos manuales de erradicación o de dispersión aérea, etcétera, etcétera. Dice, pero esto es estúpido. O sea, en el mejor de los casos, digamos que el precio del kilo de cocaína aquí aumenta de 800 a 1600. Eso va a ser una diferencia de una fracción en el precio final de la cocaína. Él dice, tratar de eliminar o tratar de inflar el precio en su fuente es como que nosotros queramos aumentar el precio de un Rembrandt aumentando el precio de la pintura. No es el precio de la pintura lo que determina el valor de un Rembrandt, es al final de cuentas la obra en sí. Es esto lo que infla el precio de la cocaína. Ahora bien, aquí estamos hablando de muchos temas. Hemos hablado de marihuana, hemos hablado de cocaína, etcétera, y es importante que tengamos sobre el tapete lo que está el alcance del negocio del narcotráfico en nuestros países. Hoy estaba viendo unos números que al parecer salieron hoy mismo del IAFA sobre la penetración del consumo de drogas en Costa Rica. Y es interesante porque si nosotros vemos el consumo de cocaína en México, en Centroamérica, aquí en el mismo Costa Rica, veremos de que Costa Rica tiene los niveles de prevalencia de consumo más bajos. México, Centroamérica, tenemos niveles de consumo, de prevalencia de consumo más bajos del mundo. Es decir, nosotros estamos librando una guerra no porque nos vamos a ver inundados de droga y la gente aquí está pidiendo droga por las calles. Estamos librando una guerra para detener el consumo en el norte. Y es ahí en donde está la tragedia. Pero ahora bien, mucha gente habla de la legalización de la marihuana. Las encuestas de Sid Gallup revelan de que un 56% de los estadounidenses ya está a favor de legalizar la marihuana. Como mencionaba Roberto, 4 estados de Estados Unidos ya han legalizado la marihuana para fines recreativos, 25 la han legalizado para fines médicos. Es muy probable que este noviembre otros 5 o 7 estados vayan a legalizar la marihuana para fines recreativos. Esa batalla ya se ganó. Es una cuestión de tiempo, pero no nos va a hacer ninguna diferencia que el Estados Unidos legalice la marihuana. El 90% de la marihuana que se consume en Estados Unidos se produce en Estados Unidos. Nuestro problema tiene nombre y apellido, cocaína. Y hasta el tanto no tengamos una discusión sobre la cocaína, vamos a seguir lamentando miles de muertos en nuestra región. El Stanford Center for International Security and Cooperation trató de determinar más o menos cuánto es que el porcentaje de los ingresos de los carteles dependiendo de la droga. Bueno, y esto no es fácil, no es que usted puede ir a los libros contables del Chapo Guzmán a ver cuánto exactamente es que, o sus declaraciones de impuestos, que probablemente están a la par de las de Trump, para determinar cuánto es que cada droga determina el nivel de ingreso de un cartel. Pero más o menos, esto fue en el 2011, han pasado 5 años, probablemente esto ha variado un poco, se puede ver que 1/3 de los ingresos de los carteles corresponde a cocaína. La marihuana, un 17%. Sí, legalizamos la marihuana, les quitamos un 17%, pero ahí todavía tenemos un 15% de otras actividades criminales, que ellos participan también en extorsión, secuestro y demás, pero tenemos un 17% de heroína y un 17% de metanfetamina. Así que tenemos que tener una discusión abierta sobre todas las drogas. Ya para cerrar, precisamente esa discusión la estamos empezando a tener en el continente. Un informe de la Organización de Estados Americanos que fue publicado en el 2013, si bien recuerdo, 2014, no sé si Ana me corrige, analizó el problema de droga y llegó a 4 grandes conclusiones, 4 grandes premisas. La violencia de las drogas es uno de los retos más importantes de las Américas. Junto con la pobreza, junto con la desigualdad, el tema de las drogas probablemente está en el top 3 de los grandes problemas que enfrenta nuestro continente. La estrategia actual no está funcionando. Ojo, esto no lo dice una ONG, lo dice la Organización de Estados Americanos con un mandato que le dieron los presidentes del hemisferio en la Cumbre de las Américas de Cartagena. Se necesita discutir e implementar nuevas alternativas a la actual estrategia antidrogas. Y el informe dice que el consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025. Esto suenan cosas obvias, pero no es tan obvio. Recordamos que en 1988 la ONU patrocinó una conferencia titulada Un mundo libre de drogas.
y dijo que en la próxima generación iban a erradicar el consumo de drogas en el mundo. Bueno, el consumo de marihuana y cocaína aumentó un 50% desde entonces. Según el gobierno de Estados Unidos, el gran logro de la iniciativa América en México ha sido el fomento mutuo de la seguridad, la protección y la prosperidad. O sea, ese es el nivel de discurso que tenemos a nivel de gobiernos, a nivel oficial. Entonces, el hecho que haya un informe que diga, no, suave, esto no está funcionando, es un fracaso y tenemos que ver otras opciones, es sin duda alguna un avance. Este informe brinda 4 grandes interpretaciones en qué consiste el problema de las drogas y qué se puede hacer al respecto. La primera interpretación es que el problema no son las leyes, sino las débiles instituciones de los gobiernos latinoamericanos, y que por lo tanto lo que necesitamos es más cooperación de seguridad, más donaciones de lanchas viejas y aviones viejos por parte de Estados Unidos a los gobiernos centroamericanos, que como ahora que el presidente Solís fue y vino con 30 millones de botes viejos. Bueno, el problema es que el narcotráfico exacerba esa debilidad institucional, es un catalizador de la debilidad institucional en la región, y por lo tanto el problema sí son las leyes. El otro punto de vista, la otra interpretación es que el problema no son las drogas, sino las leyes. La despenalización y la legalización son las eventuales soluciones. Como ustedes pueden imaginar, yo estoy aquí en esta interpretación. Otra interpretación es que el problema de la droga es el resultado de malas condiciones socioeconómicas. Se requiere más inversión social y políticas de reducción de daño. Yo estoy a favor de las políticas de reducción de daño, me parecen oportunas, pero construyendo más canchas de fútbol y más canchas de básquet no vamos a resolver las luchas intestinas entre las bandas criminales. Y finalmente, otro escenario, otra interpretación que se puede dar en la lucha es que un país simplemente se harte de luchar contra la guerra contra las drogas y decida, bueno, señores carteles, ustedes hagan su negocio, nosotros no vamos a poner malos muertos y vamos a enfocarnos en los crímenes violentos. Bueno, eso es una estrategia que puede ser bastante real, puede ser que en verdad algún gobierno de la región se harte y que diga, bueno, carteles, ustedes pueden seguir traficando, simplemente no me hagan mucho desmadre, pero ya vemos de que la lucha entre ellos está en su apogeo, y es muy difícil lograr un acuerdo entre carteles y entre gobiernos para decir, señores, no se peleen entre ustedes y simplemente nosotros dejamos hacerles el negocio. En fin, el tema de la prohibición ya se intentó. En 1919 Estados Unidos prohibió la producción y la comercialización del alcohol. Fue un fracaso miserable. Estados Unidos se dio cuenta del fracaso, lo revirtió en 1933, pero sin embargo nosotros seguimos dándonos por la cabeza 45 años después de que Richard Nixon declarara esa guerra contra, ya me quitaron todo, ya básicamente ahorita ponen la música de los Oscars, ¿verdad? Así que seguimos dando palos de ciego con esta estrategia antinarcóticos que ha sido un fracaso absoluto. Ojalá que este tipo de foros sirvan para generar esa presión de la opinión pública hacia las autoridades políticas para que tengamos este debate no a nivel de sociedad civil, sino ya a nivel de política pública en el país. Muchas gracias.